Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso Estrategias de Reconstrucción México después del COVID-19. Como algunos es la primera vez que nos acompañan, entonces les comparto el objetivo de este curso. Es capacitar a funcionarios públicos, municipales, estatales, pequeños y medianos empresarios en la toma de decisiones y que puedan generar propuestas para hacer frente a los diferentes escenarios derivados de la pandemia por COVID-19. El día de hoy, bueno, el curso está compuesto de cuatro módulos. Cada uno ha tenido diferentes expertos e instructores que nos han acompañado. El día de hoy es el módulo 3, que es sobre finanzas públicas en el contexto de reconstrucción después de la pandemia. Como ya les comenté, este curso tiene dos modalidades. La modalidad libre, que tú te puedes registrar a cualquiera de las sesiones que hemos estado impartiendo, y la modalidad con acreditación, donde ustedes se inscriben, deben asistir a las sesiones virtuales, eligen un tema o proyecto de interés y envían el proyecto antes de la fecha límite. Si ustedes cumplen con los requisitos de acreditación, pueden recibir una constancia y una insignia digital. Si requieren más información sobre esta modalidad de acreditación, pueden enviar un correo electrónico o visitarnos en la página de la Escuela de Gobierno y en la página de Maestrías y Diplomados, donde ustedes les podemos dar seguimiento a la inscripción a esta modalidad con acreditación. Como ya les comenté, este módulo 3 es sobre finanzas públicas en el contexto de la reconstrucción después de la pandemia y nos acompaña el doctor Roberto Durán, que tuve que hacer un poquito más breve su semblanza porque si no, no termina en toda la hora. El doctor Roberto Durán es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en la misma disciplina por el London School of Economics y se doctoró por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional e infraestructura. Actualmente es Managing Director en Evercore, el banco de inversión independiente líder a nivel global. Previamente fue Associate Partner en la firma de consultoría estratégica McKinsey & Co. A lo largo de su carrera en la banca de inversión en la consultoría, ha liderado proyectos de planeación estratégica, financiamiento de infraestructura, finanzas públicas y reestructuración de pasivos sirviendo a gobiernos nacionales y subnacionales, así como empresas públicas, privadas e instituciones financieras en México, América Latina y Medio Oriente. En la administración pública fue coordinador de asesores en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y asimismo fue subdirector de política fiscal en el gobierno del estado de Veracruz. Y también fue economista en el Banco de México. En el sector financiero fue director de la división de fideicomisos de Protego Casa de Bolsa, tiene varias publicaciones y pues con todo su expertise esperamos que puedan aprovechar mucho esta sesión. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, esta sesión dura 2 horas, tenemos un break alrededor de las 5 de la tarde. También daremos un espacio a preguntas y respuestas al final de la sesión. Aquellas que no alcancemos a contestar, tendremos un espacio designado en la página de la Escuela de Gobierno para que puedan ver otra vez esta sesión y puedan consultar también las preguntas y la presentación que aquí estará proyectando el doctor Roberto. Y sin más, pues te doy la más cordial bienvenida, Roberto, y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por su atención y por dedicarle tiempo para poder estar con nosotros el día de hoy. Creo que primero, antes de empezar la presentación, lo que me gustaría iniciar con una breve reflexión. Muchos de los temas que me gustaría tocar el día de hoy son temas que he ido tocando, ido discutiendo a lo largo de las últimas semanas con clientes, con alumnos, que pues, me han recogido pues, al final mucho de las inquietudes que nos ha llevado esta crisis. Creo que esta crisis que estamos viviendo es un hecho inédito en muchos aspectos. Es inédito en términos de la profundidad que está teniendo la crisis, en términos de la gran cantidad de elementos que está tocando, y es también inédito en términos de la profundidad y de lo que podemos esperar. Cuando empezamos a analizar históricamente el evento que estamos viviendo, pues el evento más cercano que el mundo moderno ha vivido fue la pandemia de la influenza española de 1918, 19, 20, pues al final de la Primera Guerra Mundial. Y es muy curioso el darnos cuenta que pues, hay muy poca memoria histórica de ese evento, y en términos de economía hay muchísimo menos memoria sobre lo que sucedió y experiencias. Cabe señalar que muchas de las
cuentas nacionales, muchos de los registros estadísticos que tienen los países empiezan a establecerse a partir de los años 20, los años 30. Entonces realmente pues, es muy difícil saber cuál fue el impacto económico, el impacto sobre las finanzas, sobre los gobiernos de esa gran influencia. Es muy difícil distinguir cuál es el impacto que tuvo esa pandemia y separarlo del impacto que tenía pues, el fin y la desmovilización de la guerra mundial. Entonces, pues la única experiencia histórica que tenemos para poder mirar atrás y tener cierta idea de qué nos espera y qué poder ver sobre esa crisis, pues se pierde y es muy nebulosa en términos de los mensajes y los aprendizajes que podemos tener. Asimismo, 100 años después prácticamente, pues el mundo es muy distinto. Tenemos casi 7,000 millones de personas. Es un mundo increíblemente interconectado con una economía global en donde pues, realmente, inclusive teniendo ese referente de qué fue lo que pasó la última vez que nos enfrentamos como sociedad, algo así, pues nos sería muy complejo el poder tener una visión. Y esto nos complica mucho las cosas, porque nosotros como economistas, como científicos sociales, lo que tratamos cuando encontramos un hecho nuevo y algo que conocemos es ver qué sabemos, cuál fue la historia, mirar hacia atrás. Y con base a eso nosotros poder emprender, aprender, aplicar y aplicar esos modelos a lo que estamos viviendo ahorita y poder darnos ciertas señales y ciertas ideas sobre qué es lo que podemos esperar. Y desafortunadamente esta situación en sentido es bastante nueva, bastante inédita y lo que nos hace es y nos obliga es hacer uso pues, de todas nuestras herramientas teóricas, de toda nuestra imaginación y todos nuestros datos para poder entender primero lo que está sucediendo y después para poder darnos una idea de lo que podemos enfrentar. Y en ese sentido está estructurada esta plática. Vamos a hablar de 4 cosas. En primer lugar, vamos a hablar de un poquito de la economía y cómo se relaciona esto con las finanzas públicas. En otras partes del mundo se hablará de manera mucho más profunda del tema económico. Entonces vamos a hablar un poco de manera general el impacto económico que esperamos de esta crisis y dimensionarlo pues, en la dimensión histórica y la dimensión del momento que estamos viviendo. Vamos a relacionar eso con las finanzas públicas del país, tener una perspectiva de cómo está México, cómo nos agarra la crisis y cuáles son las implicaciones que tiene esta crisis en términos de las finanzas y los balances públicos nacionales, locales. En siguiente instancia vamos a hablar un poco de la lógica económica de esta crisis. Creo que uno de los temas más graves que pasa con esta crisis es que no acabamos de entenderla y tenemos muchos conceptos mezclados y no sabemos por qué a veces debe de intervenir el gobierno, por qué sí, por qué no. Entonces, esa segunda parte vamos a tratar de hablar un poco de la lógica económica desde el punto de vista de la política económica y del impacto que tiene esto y cuál es el rol que deben tener los gobiernos desde una perspectiva económica en esta crisis. Y eso nos va a ayudar a definir pues, cuál es la dimensión de las intervenciones que se tienen que tener, cuál es la lógica de esas intervenciones y, pues muy importante, qué hacer y cómo financiarlas. En la tercera parte vamos a hablar de 3 cosas más, ya de elementos muy reales de cómo abordar esta crisis. Vamos a hablar un poco pues, del tema del endeudamiento público. El endeudamiento público es un tema muy complejo que al final del día en esta crisis ha adquirido una relevancia muy importante y a nivel de operación y de ejecución se vuelve un tema sumamente complejo que es necesario entenderlo y ver cómo podemos afrontarlo durante estos meses de crisis. Y un tema muchísimo más prospectivo que tiene que ver qué sigue después de la reconstrucción, qué sigue después de la crisis en términos de las funciones del gobierno, en términos de dónde poner los dineros, dónde poder invertir y cómo ver hacia adelante. Y finalmente vamos a hacer un cierre sobre entender cuáles son las diferentes oportunidades que nos puede preparar esta crisis en términos de la gestión y la reforma de nuestras haciendas públicas. Y probablemente en ese sentido, este tipo de crisis que estemos viviendo nos ayude a poder sentar las bases para el establecer haciendas públicas que sean más robustas en el tiempo. Entonces, si me permiten, voy a compartirles mi pantalla. Nada más a manera de tutorial, tenemos dentro de la pantalla veo cuáles son las preguntas. Ustedes si tienen alguna pregunta, pueden por favor hacerlo dentro del chat y en el momento en que se me dé la oportunidad, yo podría hacer una pausa para detenerlos. Pamela, no sé si me puedes permitir compartir la pantalla. Sí, dame un segundo. Gracias. Listo. Perfecto.
Muy bien. Vamos a empezar como la primera parte, les decía, vamos a hablar de la hacienda pública, su papel en la economía y cuál es el contexto de esta crisis del COVID. Y me gustaría empezar con un poquito de tratar de hacer lógica de esta crisis y tratar de entender por qué esta crisis es tan particular y tan distinta a cualquier cosa que hayamos visto en el pasado. La primera cosa que no debemos de perder de vista. O sea, esta es una crisis que al final del día, a diferencia de muchas experiencias pasadas, es una crisis que está surgiendo a raíz de un problema de salud. Y por eso hoy tenemos los virus al lado. Ese es el detonante. No es una crisis como en el año 2009, donde viene de una debilidad estructural del sistema financiero. No es una crisis como las crisis que vimos en los 80, que vienen crisis de imbalances en el sector externo, de deuda. No es una crisis ni siquiera como en el año de 1929, donde al final lo que tenemos, digo, los historiadores todavía no se ponen completamente de acuerdo, pero pues viene una depresión completa del sector consumo. Es una crisis que tiene un elemento muy real que viene a partir de un problema de salud. Y ese problema de salud, cuando nosotros lo tenemos en presencia de ese problema, nos está operando a través de 4 canales principales. Y esto es como se fue empezando a dar la crisis y cómo fue llegando a los diferentes rincones del mundo y al final nos terminó afectando a México. En primera instancia tenemos un choque de oferta. ¿Por qué? Pues la crisis empieza en inicios, bueno, pues hay quien dice que fue diciembre, pero pues fue probablemente inicios de 2020, donde se empieza a expandir en Wuhan. Wuhan es una provincia en China, como saben, un centro logístico muy importante. Pues es curioso que pues de pronto nadie sabía de Wuhan y resulta que era una ciudad de 10 millones de habitantes donde toda la logística de China pasaba. Y pues fue el peor lugar donde pudo haber empezado, porque pues al final trastoca directamente las cadenas de suministro global. China venía creciendo más o menos a una tasa del 6%, y de pronto cuando viene la crisis, pues estamos en una revisión que me dice que China probablemente esté creciendo 1%. Dada el tamaño y la dimensión del país, es una contracción sin precedentes en la historia moderna. La cantidad de valor que se genera termina de generar debido a este rompimiento de las estructuras económicas y de las cadenas de valor, pues es algo brutal. Y esto pues, es el primer choque de oferta. ¿Por qué? Porque tenemos el gran productor y la gran fábrica del mundo que deja de consumir materias primas, deja de consumir energéticos, deja de consumir y la máquina deja de andar, se para. Y todo el mundo nos quedamos sorprendidos de cómo es posible de que en algún momento, en enero, el 23 de enero de 2009, el gobierno chino decida hacer una cuarentena. Y todos nos quedamos sorprendidos de qué es esto y no entendíamos la magnitud. Viene un segundo choque y al final nos damos cuenta pues, que el tema fue la última semana de febrero, cuando seguramente todos recordemos hubo una locura en los mercados y se empiezan a desplomar las bolsas. Y todas las analistas coinciden que eso sucedió y coincide a raíz de que se da cuenta el mundo de que el virus no se puede contener. Y empezamos a ver vicios y vamos a ver brotes importantes en el norte de Italia, en la región de Milán y en Corea. Y esa es la señal clara de que ya no es una epidemia contenida en la región de Wuhan, sino es una enfermedad potencialmente pandémica que se acaba de extender por lo menos al corazón de Europa, a unos cuantos kilómetros de Frankfurt, del corazón industrial y financiero de Alemania, y es donde el mundo empieza a asustarse. Y tenemos esta caída brutal de los mercados financieros, que pues, precisamente esta semana pues, pareciera que fue la caída más importante, inclusive desde el año de los ataques terroristas del 2011. Ese miedo, ese tema se empieza a expandir y viene la reacción real de los países europeos en los que se empiezan a aplicar medidas muy parecidas a lo que sucedió en China, donde empezamos a hacer estos cierres, estos lockdowns. Empezamos en Italia, en España, Italia, y al final cuando encerramos a la gente deja de consumir y se nos para la demanda. Se para el consumo, entonces por primera vez en la historia conocida tenemos un choque de oferta y tenemos un choque de demanda a la vez. Una semana después, un acuerdo que parecía de rutina entre los saudis y los rusos para poder fijar el tema del petróleo tenía todo el sentido del mundo, dado que pues, acaba de haber un choque de oferta y los chinos están dejando de consumir esas cantidades de recursos naturales de petróleo, pues hay un acuerdo por estabilizar la materia prima y el acuerdo falla. Y entonces es ese fin de semana, justo antes del 8 de marzo, cuando tenemos esa caída brutal del precio del petróleo, muy parecida a la caída que sucedió a inicio de los años 80, y pues al final eso ya nos lleva a un terreno desconocido.
Y finalmente tenemos este tema financiero. ¿Qué es este tema financiero? Financiero, efectivamente ha habido una señal a través de los mercados financieros que ha tenido una volatilidad enorme. Sin embargo, una preocupación muy real que sucedía hace un par de semanas era sobre qué es lo que va a suceder con la liquidez del sistema financiero. ¿Existe el riesgo de que un banco quiebre? O sea, si al final del día se estresa demasiado el sistema y un banco quiebra, pues vamos a estar ante la madre de todas las crisis con un choque de oferta, demanda, materias primas y la tradicional y bien conocida crisis del sistema financiero que requiere de las intervenciones del Estado. Afortunadamente, en un fin de semana, ustedes recordarán, en algún momento el Banco Central, la Fed, decide hacer una intervención también probablemente sin registro, sin antecedente alguno, donde la Fed decide intervenir en el mercado monetario con una inyección masiva de capital durante el fin de semana. Imagínense, el fin de semana. Y ese fin de semana, al día siguiente, pues, se da una señal de que el gobierno de los Estados Unidos, el sistema monetario de los Estados Unidos, está dispuesto a hacer todo lo necesario porque el sistema financiero tenga liquidez y no haya un problema de liquidez que derive en una situación de quiebra de los bancos. Esa situación parece salvarse. Hay una declaración sumamente desafortunada de la señora Lagarde en el Banco Central Europeo que dice que pues, al final no estaba dentro de los objetivos del banco llegar un rescate o asegurar toda la liquidez. Ante la reacción de los mercados, la señora Lagarde reacciona en menos 24 horas y al final pues, tenemos a las autoridades monetarias más importantes del mundo reaccionando y diciendo, bueno, vamos, y no es nuestra obligación mantener el estado financiero, la salud y la liquidez del sistema financiero. El tema del sistema financiero no está saldado. ¿Por qué? Porque al final del día, si tenemos este choque de oferta, este choque de demanda, y empezamos a enfrentar problemas ya no de liquidez, sino de solvencia. ¿Cuál es la diferencia? Liquidez es yo no puedo pagar ahora, pero tengo con qué. Solvencia, lo siento, ya no tengo que pagar. Si empezamos en algún momento a enfrentar esos problemas de solvencia, puede haber hacia adelante riesgos del sistema financiero en que una quiebra generalizada de empresas del sector privado pueda ponerlo en riesgo. Entonces, como ven, pues esta es pues, la crisis más compleja que hemos vivido pues, en la historia registrada. Y de nuevo, las crisis de las que podemos tener memoria, la crisis del año de 2009 es una crisis eminentemente del lado del sistema financiero, de debilidad del sistema financiero. La crisis de los años 80 son pues, algunas crisis, por ejemplo, que tienen que ver con inestabilidad del sistema externo. Las crisis que se vieron en el año 70, pues algo parecido, o sea, este choque del año 70 y tantos, 73, donde los países árabes hacen este bloqueo del petróleo, se parece un poco a la parte de oferta, pero incluso si nos reportamos al año del 1929 no tenemos algo tan complejo. Entonces esto es nuevo, esto nunca lo habíamos vivido. ¿Cuál es el impacto? Y a nivel cuantitativo creo que vale la pena tratar de reflexionar un poco. En enero, el Fondo Monetario Internacional, como todos los años, saca una publicación que se llama el World Economic Outlook y es una publicación muy interesante donde son las perspectivas de la economía. Y para todos los que somos economistas, pues ese es como lo que nos dice el fondo de la explicación de qué es el mundo que vamos a vivir. Y todos los economistas del planeta, del sector privado, etcétera, buscan esos documentos y tenemos una narrativa de qué es lo que espera y lo que está pasando. Es un documento sumamente importante. Bueno, en enero de este año, pues el World Economic Outlook decía que el mundo iba a tener un crecimiento esperado de más o menos el 3.3%. Pensaban que un país como México iba a tener un crecimiento, pues la verdad, digo, una recuperación muy modesta del 1%, y un país como China iba a tener este crecimiento del 6%, y como lo ven. Bueno, viene la crisis, empezamos a hacer las revisiones. Y después de hacer las revisiones, en abril de este año, el World Economic Outlook del Fondo Monetario dice, ya no esperamos un incremento mundial del 3%, sino esperamos una recesión del 3%. Una recesión de unas dimensiones pues, comparables a la crisis de 2009 y las revisiones de todos los países queda considerablemente a la baja. Y una nota que queda perdida en el reporte, que la verdad, si no lo examinamos muy a fondo, no nos queda muy claro, es que el mismo Fondo Monetario dice, esto supone que va a haber una recuperación. Y supone que en algún momento después del verano las economías se van a contraer y después durante el tercer trimestre van a rebotar. Y al final, pues sí, nos guardamos, pero pues ya después por ahí de marzo voy a comprar lo que no compré durante el otoño, se va a recuperar de alguna manera la economía y entonces viene esto. ¿Y qué es lo que dice el Fondo Monetario? Esto puede no ser así. O sea, sí tenemos una experiencia de que puede haber varios rebrotes, puede haber diferentes oleadas y si al final la recuperación no viene al final del año, como habíamos dicho, pues esto puede ocasionarnos una recesión mucho más profunda que esto. Vamos a poner una cota y de nuevo son datos que hay que tomarlos con un poco de cuidado. Robert Barro, que es un premio Nobel, un economista muy famoso, sacó un paper hace un par de meses
Y Robert Barro toma datos históricos y trata de entender cuál fue el impacto económico de la influenza española del año 1918. No es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque es un año donde se está acabando la guerra mundial, donde se están desmovilizando los países, donde estamos gastando cantidades enormes de dinero en el esfuerzo bélico. Entonces es muy difícil el tratar de identificar los efectos. Sin embargo, Robert Barro dice que el efecto aislado de la gran influenza de finales de los años de inicios de siglo pasado, más o menos equivale a 6.4% del PIB. Entonces, el límite que nos pone este estudio en términos de qué esperar de una pandemia global, estamos hablando que el pronóstico del PIB se queda a la mitad del peor escenario, o del escenario realizado. Entonces, esto es, pues básicamente el impacto y la dimensión de lo que estamos viviendo. ¿Qué significa esto para México? Quisiera enseñarles acá, es una gráfica muy interesante, una gráfica que nos recoge el crecimiento del Producto Interno Bruto pues, desde los últimos 110 años en el país. Hay muchas fuentes acá, son datos del Banco de México, informes de gobierno, pues, los últimos datos de INEGI. Hay que tomarlo de nuevo con un grano de sal, no es lo mismo el PIB de 1910 que el de hoy, entonces pues es que pues realmente qué es lo que estamos comparando. Sin embargo, lo que esto sí nos dice es pues en términos muy generales y a muy largo plazo cómo es que se ha comportado el crecimiento del país. ¿Qué vemos? Vemos que para este año, para 2020, los analistas están esperando, el Fondo Monetario espera una contracción para México del PIB del 6.6%, ese es el rango que dice. Ese 6.6% no se parece a la crisis de 2009, en 2009 fue una contracción del 5.5%, no se parece a la crisis del 94, que es la crisis del 6, de una caída del 6.3%. Pues nos tenemos que ir hasta los años 20, en la primera ola de la gran recesión, para tener algo de ese tamaño. Y no solo eso, sino los analistas, de nuevo, ¿cómo pronosticamos el PIB? Pues al final, de nuevo, o sea, si no tenemos muchos referentes históricos, ¿cómo podemos ver hacia adelante? Hay diferentes técnicas que nos ayudan a poder estimar cómo puede comportarse eso. Bueno, pues el rango de los economistas nos dice que el PIB podría estarse contrayendo durante este año en un rango de entre -3 y -12%. Y eso pues va a depender mucho de la respuesta del gobierno, del supuesto subyacente de qué es lo que piensa hacer el gobierno para poder estabilizar la economía. En el escenario malo existen analistas de Citibank que dicen que si el gobierno federal no tiene una reacción y no existe una política de estabilización, lo que podríamos ubicarnos es en el rango bajo, probablemente en el -10%. Y ahí nos ubicamos para encontrar una caída de ese tamaño en la historia del país, tenemos que remontarnos, pues básicamente a la Gran Depresión de los 9, y nuevamente como referencia, pues la caída del PIB en el año 1914, cuando es el golpe de Estado contra el presidente Madero, pues hablamos de esas magnitudes. ¿Cuál es el mensaje de esto? Pues el mensaje de esto no es decir esto es un hecho catastrófico. Creo que a pesar de esto, lo que nos enseña también esta gráfica, que el sol va a seguir saliendo, inclusive después de los episodios más oscuros que ha tenido México, como país nos hemos podido reconstruir. Entonces, eso va a seguir. Creo que es algo que sí no debemos de perder la pista. El sol va a seguir saliendo. Sin embargo, el tamaño y la profundidad del evento que estamos viviendo, estamos a punto de vivir, es algo de dimensiones históricas. No lo enfrentamos nosotros, no enfrentaron sí nuestros padres y ni siquiera nuestros abuelos. Fueron los padres de nuestros abuelos la última vez que en este país vivimos algo similar. Y al final del día, pues esa es la dimensión del reto que tenemos hacia adelante, y por eso la necesidad de utilizar y aprovechar absolutamente todo lo que hemos aprendido desde hace 4 generaciones para poder estar a la altura del reto que tenemos enfrente. Quisiera hablar un poco del tema de las finanzas públicas. Esto que me dice a mí de cómo veo las finanzas del país y cómo encuentra la crisis el país. Las finanzas del país venían experimentando ya una situación de debilidad, pues un poco estructural, básicamente desde el año 2014. El país dependía de una manera importante del petróleo, es una parte importante de nuestras finanzas. Y en el año 2014 se cae el precio del petróleo y desde entonces empiezan a entrar en estrés las situaciones. Y muchos que hayamos estado por ahí en la hacienda pública o en la parte de gobierno, recordemos el tema de los recortes, y de ahí es donde empezamos a hablar todo este tipo de situaciones complejas que hemos vivido como país. Entonces, pues las finanzas públicas nos encuentran en una situación pues un poco de debilidad.
Y quisiera hablar de estos tres temas y pues, a ver si los iconos le hacen justicia a la situación de lo que hablamos. Vimos una situación de crisis angustiante, como de ingresos, como me lo ilustra el pequeño icono ahí que ven que está muy preocupado. ¿Por qué está muy preocupado ese personaje? Porque tenemos un menor precio del petróleo. O sea, el petróleo ha caído mucho y no solo eso, sino hemos producido muchísimo menos petróleo. Los grandes yacimientos que teníamos en el Golfo de México se han ido agotando. Cantarell, que fue un yacimiento que nos dio y vivimos de ese pues, durante muchos años y un tercio de nuestra renta, de nuestros ingresos venían de ahí, pues básicamente se está agotando y no solo eso, sino al final ya no vale mucho nuestro petróleo. Entonces, eso nos pone en una situación de debilidad. Todos recordaremos en el año 2013 el presidente Peña hace una reforma fiscal. La reforma pues, tiene un componente muy importante recaudatorio en el que trata de incrementar las tasas impositivas, incrementa los precios de las gasolinas y al final del día pues, logra resolver un desbalance. El problema de la reforma del año 2013 es que es una reforma que al final del día, cuando la juntamos con el tema de los ingresos petroleros, pues realmente no logra revertir la caída y lo que logra hacer es, en ese contexto, el compensar la caída. Y al final, en ese sentido, pues sí queda hacia adelante la tarea de seguir fortaleciendo la hacienda pública. Vamos a ver del lado del gasto público. Del gasto público, ¿por qué tenemos ese personaje que está un poquito preocupado? Pues está un poquito preocupado porque al final del día, efectivamente, desde que viene este ajuste en el precio del petróleo, en los últimos años del presidente Peña, se logra hacer un ajuste importante del gasto público, mucho vía inversión, pero pues al final ya sí se logran equilibrar las finanzas, se logra empezar a generar superávit primario, es decir, gastamos menos de lo que tenemos y eso viene a ser muy positivo y las diferentes participantes del mercado nos empiezan a reconocer. Entonces, esa parte es positivo. Viene, se acerca el año 2018, va a venir, gana el presidente López Obrador, mucha inquietud sobre qué esperar del lado fiscal. Y en el año 18 muchas conversaciones de va a haber unos desequilibrios y vamos a empezar a gastar, se va a disparar el gasto público y no sucede. Y a todo el mundo nos sorprende que el presupuesto que presenta el presidente López Obrador se cumple. Y al final del día resulta que, como lo han dicho algunos analistas, pues el presidente López Obrador es un hawk de la fiscal, que no le gusta gastar. Y resulta que el problema es que no le gusta gastar y que tiene esta austeridad extensiva donde se ha contraído mucho de los ámbitos del gobierno y muchos de los retos, de hecho, que hemos tenido y empezamos a vivir, vienen del lado de un gobierno que se empieza a retraer de ciertas acciones y un gobierno que no gasta en ciertas cosas que sí venía gastando. Pero pues, a nivel agregado el tema es que la austeridad es real, la austeridad ha sido real y el gobierno ha mantenido las metas de déficit primario. ¿Por qué el personaje está medio preocupado? Está preocupado porque no le queda claro que realmente sea sostenible. No le queda claro que esta austeridad que hemos vivido los últimos 10 años realmente ha estado preocupada, se pueda mantener a largo plazo. Y ese personaje está muy preocupado porque ¿qué tal si sucede algo que nos saca del balance? ¿Qué tal si sucede algo como esta crisis que al final del día nos impide continuar con esa política de gasto balanceado y nos impide gastar más y al final del día pues nos tiene en un tema? ¿Qué pasa con la deuda? La deuda pues sí es una situación que sí nos hace gritar como ese personaje que está ahí. ¿Por qué? La deuda pública se había expandido de manera muy importante desde el año 2009. Cuando nos agarra el año 2009, el presidente Calderón y el secretario Cárcel empiezan programas masivos de gasto público, de estímulo fiscal, donde la deuda pública se nos incrementa de manera sustancial. Cada vez que el presidente Calderón le mete 10 puntos de deuda al PIB, es algo enorme. Que en su momento se justificó pues, como una medida de política de estímulo contracíclico, estímulo fiscal, pues, para que la economía no se me colapsara. ¿Cuál es el tema? El tema es que pues, al final del día la deuda siguió creciendo y entonces había una preocupación y de nuevo llega ese año 2013 donde se nos cae el precio del petróleo, donde todo el mundo está preocupado de qué va a hacer pasar de México y entonces México pone orden en hasta sus finanzas públicas y logramos reducir la deuda pública. Entra el presidente Obrador y todo el mundo escandalizado de vamos a dejar con esa trayectoria y nos sorprende el presidente Obrador nuevamente con una trayectoria debajo de la deuda y llegamos a una deuda del 47% del PIB en el año 2019. Sí logramos bajar la deuda, eso es real. Pero ¿por qué estamos preocupados? ¿Y por qué está gritando ese personaje en la lámina? Porque una parte importante de nuestra deuda está denominada en dólares. Y en el contexto de toda la crisis que estamos pasando, nuestro tipo de cambio, el peso,
se va de 18 pesos, que estaba a inicio a finales del año pasado, 18, 19 pesos, y se va hasta 24, 25, 27. Ahorita tenemos una situación que no queda claro si va a ser permanente, pero si los analistas piensan que el tipo de cambio va a estar entre los 25 y 26 pesos hacia final del año, pues obviamente lo que debemos en dólares cuesta más. Y si vale más, pues estamos más endeudados. Aun cuando hayamos aplicado todas las medidas de austeridad, aun cuando hayamos aplicado absolutamente todas las prudencias, pues simplemente debemos más, porque debemos en dólares y el peso vale menos. Entonces, los analistas y los cálculos estiman que aún sin meterle un peso de deuda en este momento, la deuda, si se cumplen las peores expectativas de tipo de cambio que me puede llevar el tipo a los 25 pesos, la deuda, como razón del PIB, pasaría del 47 al 60% del PIB. El peor incremento en deuda pública de cualquiera de las administraciones anteriores sin haber contratado un peso de deuda. Y esa es la situación en la que te pone una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, por eso ese personaje está un poco preocupado y está gritando. Y viene un cuarto elemento, que es un elemento del que no hablamos mucho, que tiene que ver de los activos, lo que poseemos y lo que tenemos como país. Nosotros tenemos, y algo que ha hecho el país es ahorrar, aunque no lo crean, y tenemos algo que se llaman fondos de estabilización que el país ha ido acumulando precisamente para una situación como esta. Tenemos por lo menos dos fondos, un fondo que se llama el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros que utiliza el gobierno federal y un fondo de entidades federativas para los estados. Y ahí habíamos guardado, o sea, en este momento tenemos 1% del PIB, no es mucho, pero tenemos algo. Muchos analistas no están de acuerdo porque, o sea, debido a las reglas que tienen estos fondos, el año pasado se gastó la mitad. Y fueron ciertas reglas. Al final no es que hubo una crisis externa o algo y hay mucho debate sobre si se debió o no debió haber usado. Probablemente la regla sí te permitía usarlo y fue correcto desde el punto de vista normativo haberlo hecho, pero a lo mejor desde el punto de vista económico no tenía una lógica haber usado esos fondos y son fondos que ahorita tendríamos. Entonces, pues tenemos esos fondos de estabilización. Eh, tenemos, y seguramente escucharon mucho esta discusión de los famosos fideicomisos que se estaba hablando en el Congreso de extenderlos. Bueno, pues es un montón de ahorro para ciertos fines que el gobierno ha estado guardando en los últimos años y ese ahorro pues, suma más o menos 0.7% del PIB. Entiendo que esa iniciativa ya se guardó, pues ahí suma un poquito más. Pero la parte más importante que tenemos es que tenemos crédito y la gente todavía cree en México y está dispuesto. Y muy en particular, el Fondo Monetario piensa que somos sujetos de este crédito y tenemos una línea de crédito de que en caso de que las cosas salgan mal, el Fondo Monetario está dispuesto a prestarnos hasta 69,000 millones de dólares para poder estabilizar la economía. Y no solo eso, sino también tenemos acceso a los mercados de crédito internacionales donde podemos llegar y hay inversionistas donde todos nos pueden estar prestando. ¿Por qué estamos con ese icono donde parece como uff? Y ya, porque al final del día no necesariamente lleguemos, no necesariamente estamos salvados. ¿Por qué? Porque el activo más valioso que tenemos no son los fondos de estabilización, no es el ahorro que mucho o poco que pudimos haber hecho, es el crédito y el que todavía tengamos gente que crea en México que está dispuesto a prestarnos en una situación de crisis porque piensan que la crisis va a salir y que vamos a poder pagarles. Y esa situación se refleja en algo que se llama grado de inversión, que muy probablemente hayan visto. ¿Qué es el grado de inversión? El grado de inversión es una calificación, así como en una escuela nos califican, hay ciertas agencias que nos califican y nos dicen, tú tienes grado de inversión, significa tú como país eres digno de crédito porque yo pienso que tú vas a seguir pagando. Ese grado de inversión lo tenemos desde el presidente Fox y lo hemos mantenido y eso es lo que nos ha permitido pues tener ese crédito y gozar eso y saber que aun cuando venga una crisis fuerte como la crisis de 2009, alguien nos va a prestar y va a poder haber un mañana. Esa calificación crediticia está en riesgo hoy. ¿Por qué está en riesgo hoy? Por todas las situaciones que acabo de decir. Está en riesgo porque los ingresos petroleros de Pemex se han reducido y porque no queda claro que podamos seguir sacando petróleo del subsuelo y no queda claro que si lo sabemos podemos sacar, a qué precio lo podemos vender. No queda claro porque el tema del gasto pues no queda claro que esta austeridad realmente sea sostenible en el largo plazo y en algún momento resulta que seamos como aquella ama de casa que digamos estamos ahorrando sin pagar la renta, sin pagar el gas, sin pagar la colegiatura de los niños y un buen día nos llegue la factura. No sabemos si eso es cierto. Y tampoco es cierto porque tampoco sabemos, porque pues, el tema de la deuda, no sabemos qué tanto se va a deteriorar nuestra moneda y la condición externa que haga que nuestros niveles de deuda pasen a un nivel donde la gente que nos da crédito se vuelva
empieza a poner nerviosa. Y esa es probablemente esa situación del crédito que gozamos todavía y la confianza que aún en este momento todavía gozamos de la comunidad internacional se pueda ir deteriorando. Entonces, esto es pues, a muy grandes rasgos cuál es el entorno de las finanzas públicas. Simplemente dos datos para que lo tengamos. ¿Qué es el déficit? El déficit es la suma de todo lo que tengo más lo que gasto. Si tengo un déficit significa que estoy gastando más de lo que tengo. Idealmente yo no debería de gastar más de lo que tengo o muchísimo más. México había mantenido su déficit fiscal y México había mantenido un déficit fiscal más o menos en 2% del Producto Interno Bruto, lo cual pues es compatible con una trayectoria sostenible. Dice, si gasto eso, pues al final ya parece que lo puedo pagar. Si no hacemos nada en este año y simplemente por el deterioro que tenemos de ingreso, si el gobierno quisiera gastar exactamente lo mismo que gastó el año pasado, nuestro déficit debería de pasar al 4% aproximadamente. Es decir, más o menos nuestro déficit debería de duplicarse para mantener el gasto inercial que tenía el gobierno. Y acá no estamos hablando de ningún programa, ningún estímulo, nada para salvar a la economía. Simplemente si el gobierno quisiera hacer lo mínimo para poder seguir haciendo lo que hizo el año pasado, nuestro déficit se va a incrementar de esa manera. Y eso pues nos habla del tema del reto que tenemos hacia adelante de las finanzas públicas y cómo nos va a estresar las finanzas durante esta crisis. Quisiera hablar un poquito del tema de las alternativas de respuesta. Y vamos ahorita en la siguiente sección a hablar muy bien de específicamente qué puede y qué no puede hacer el gobierno. Este tema, seguramente ustedes han oído mucho y se ha oído hablar de medios esto de que el gobierno tiene que aplicar una medida contracíclica, el gobierno tiene que gastar, el gobierno tiene que intervenir. El problema que tenemos en esta situación tan compleja donde la demanda y todos los consumidores y los hogares estamos encerrados y no estamos gastando, es que si la economía se te cae demasiado, algo se te puede romper. ¿Qué se nos puede romper? Pues al final, pues abrimos la ventana y vemos que las fábricas están ahí, pero pues igual y las cadenas de suministro ya no. Igual y los contratos ya no están, igual y la misma confianza, igual se pueden romper ciertas cosas reales dentro del sector productivo. Entonces hay una necesidad por mantener cierta inercia de esta economía. Y ahí es donde se empieza a hablar de esta capacidad del gobierno que tiene de estabilizar la demanda. ¿Y quién puede estabilizar la demanda? Pues el único que puede estabilizar la demanda es el gobierno nacional, el único que tiene la capacidad. Y por eso se habla tanto del estímulo. ¿Cuál es el impacto de este estímulo? En una situación normal, en una situación como hace un año, como hace 2 años, una situación, si el gobierno empieza a gastar dinero y empieza a gastar, lo que va a suceder es que el gasto del gobierno va a desplazar el gasto del privado. Entonces, pues al final, el gobierno empieza a competir junto con el sector privado, junto con los hogares por algo, y lo único que va a hacer es que, pues, como no está incrementándose la producción, los precios suben y tenemos la inflación, que tanto tenemos miedo. Y por eso no nos gusta que el gobierno gaste muchísimo, porque si el gobierno empieza a gastar, compite con el sector privado y los precios se alzan. Bueno, esta situación es distinta y la situación distinta que tenemos es completamente contrario. Tenemos una situación depresiva donde nadie está gastando, donde todos estamos guardados y al final, inclusive lo que nos preocupa es que los precios empiecen a caer. Esas son situaciones inéditas, situaciones en las que muy pocas veces se han dado en la historia y por lo menos a nivel histórico, la última vez que tuvimos ese gran riesgo a nivel global fue en el año 2009 y probablemente también en el año 29. Entonces ahí es donde tenemos un punto de sí, el gobierno tiene una labor y tiene una función para poder estabilizar la economía. Y si el gobierno interviene, podemos eliminar los peores efectos de la crisis. Y esa es como funciona a nivel teórico. En esta tabla lo que presentamos es resultados de un ejercicio que estamos realizando algunos colegas, profesores del Tecnológico de Monterrey, donde nos dimos la tarea de hacer un modelo donde empezamos a tratar de ver, bueno, si el gobierno tuviera ciertas intervenciones del gasto público, ¿cuál sería el efecto de estabilización de la economía? Sin meternos al detalle, sin meternos, esto es una transferencia, esto es un rescate a empresas, esto qué es, no, simplemente es a nivel de cantidad de gasto, ¿cuál sería el efecto? En la primera parte lo que vemos es en el 2009, cómo veníamos. En 2009 el crecimiento del PIB ha sido menos 0.1%. El déficit que teníamos era 2.3% del PIB y la razón de deuda era el 47%. Vamos a ver qué sucede con la economía si no hacemos nada, si no hacemos ningún estímulo adicional y lo único que aspiramos es mantener el nivel de gasto inercial, es decir, vamos a pedirle al gobierno
que siga haciendo las mismas cosas que venía haciendo el año pasado. Nada más, solo eso. Y mantenga sus programas de austeridad y que cumpla con su presupuesto. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que dada la cantidad y profundidad del decaimiento de la actividad económica, se espera que en ese escenario donde el gobierno no interviene, la economía caiga 10% del PIB. Regresemos a nuestra gráfica histórica, es equivalente a lo que cayó el PIB en 1914, cuando en el amanecer de la Revolución Mexicana. De ese tamaño estamos hablando. ¿Qué significa ese 4%? ¿Por qué hay un 4% si el gobierno está haciendo lo mismo? ¿Por qué incurre en un déficit? Porque ya dijimos que la actividad se me deprimió y la gente va a pagar menos impuestos porque no tiene ingresos, porque ya dijimos que el mercado petrolero se deprimió porque los rusos y los árabes no se pusieron de acuerdo y ahorita tenemos barriles de petróleo de 14 pesos, y porque al final tenemos una caída global de la actividad económica que nos deterioró completamente nuestro sector exportador. Por eso tenemos menos ingresos fiscales. Y si tenemos menos ingresos fiscales y queremos mantener el mismo nivel de gasto, lo menos que puede hacer el gobierno es generar ese déficit del 4%. Si no hacemos nada. ¿Qué le va a pasar a la deuda? La deuda lo que va a pasar es que se va a incrementar, primero, porque el tipo de cambio se deprimió. Ahorita nuestros pesos valen menos. Y segundo, porque nos estamos endeudando más de lo que habíamos dicho. Eso es lo que va a suceder. Y esa es la situación. Esto es una calculadora que simplemente estamos tomando en cuenta los analistas y los inputs que nos dan los analistas y decimos qué sucedería si no pasa nada. ¿Qué sucede si pasa algo? Y vamos a ver qué es la expectativa de mercado. ¿Qué es la expectativa de mercado? La expectativa de mercado es, Banco de México tiene una encuesta y le pregunta a todos los economistas en jefes de los bancos del país y les digo, ¿tú qué piensas que va a ser el PIB? ¿Tú qué piensas que va a ser el PIB déficit? ¿Tú cuál piensas que va a ser la deuda? Es la expectativa de mercado. El mercado piensa que el PIB no va a caer 10%, piensa que va a caer 7%. Eso significa que el mercado anticipa que el gobierno va a hacer algo. Y lo que piensa es que va a tener un déficit por lo menos del 5.8%. Significa que el mercado piensa que el gobierno va a gastar por lo menos 1.8% del PIB adicional de lo que gastó el año pasado. Eso el mercado es la expectativa. ¿En qué? No lo sabemos, no sabemos exactamente qué, pero sí es una expectativa de que el gobierno va a hacer algo y va a hacer un crecimiento. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué pasa con la deuda? Pues resulta que la deuda no sube tanto. Y eso pues es bastante contraintuitivo. Si yo me estoy endeudando más, ¿por qué no me gasto más? Y eso tiene una explicación muy sencilla, porque si se fijan, la deuda es una quebrado. Yo arriba pongo la deuda y abajo el PIB. El tema acá es que yo estoy usando esa deuda y esa deuda me ayuda a generar más PIB. De hecho, hay estudios y los supuestos en los que se basan esta calculadora es que por cada peso que gaste el gobierno de México en este tipo de situaciones, el PIB se va a incrementar unos 30 centavos. Por cada peso que gaste el gobierno, se multiplican 30 centavos. ¿Por qué? Porque el gobierno le paga a un proveedor y ese proveedor le paga a otro cliente y le paga a otro cliente y el dinero se va a multiplicar. Es lo que se llama como el efecto multiplicador. Para los que sean economistas, se llama efecto keynesiano. Entonces, si yo gasto un peso y el PIB se va a crecer 1.30, un peso con 30 centavos, pues la economía crece más que lo que me endeudé. Entonces, por eso la deuda no sube tanto. Y si llevamos esto al límite y decimos, bueno, ¿qué sucedería si el gobierno gasta 1% más de lo que el mercado está diciendo? Y nuestro déficit es del 6.8%, sí, casi 7%. Pues el PIB no se me cae 7%, se me cae solo 5%. Y ya estamos hablando de una caída similar y comparable a lo que vivimos en el 94, a lo que vivimos en 2009, y no la Revolución Mexicana y no la Gran Depresión. Y la razón de deuda me incrementa marginalmente. ¿Por qué? Porque por cada peso que yo estoy pidiendo prestado para endeudarme, la deuda se incrementa, el PIB se incrementa y la economía se expande. Y esta es la lógica que hay detrás del estímulo contracíclico. Esta es la lógica de por qué gastar más. Porque al final del día, si yo soy capaz de gastar más y de movilizar ese gasto, puedo aminorar los peores efectos de la recesión económica sin endeudar de manera insostenible al país. Correcto. ¿Qué va a depender esto? ¿Qué va a depender de que al final del día esta estrategia sea sostenible? De lo que pase después. De que yo después de esta crisis sea capaz nuevamente de equilibrar las finanzas públicas y equilibrar mis gastos con mis ingresos y de lo que yo haga para sentar las bases para un crecimiento duradero. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, ok, ya estamos hablando de que pues, a lo mejor un déficit del 4%, 6%, pues a lo mejor pues sí podría
estabilizar la economía. ¿De dónde lo saco? ¿Y de quién lo puedo sacar? Y esto es tratar de esta gráfica lo que trata de desagregar es un poquito más a detalle esa pregunta de los activos. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a ir de derecha a izquierda. Tenemos el FEIEF, que es ese fondo de ese ahorro que tenemos de ingresos petroleros para darlos a los estados. Este dinero definitivamente se va a utilizar y definitivamente se va a dar y se va a distribuir a los estados para que puedan estabilizar. Están las famosísimas coberturas petroleras, que es 0.5% del PIB, que el gobierno lo que hizo fue a los mercados y dijo, oye, si se me cae muchísimo el precio del petróleo, yo voy a comprar algo que se llama opción que me va a dar un dinero en dado caso de que caiga por debajo de cierto límite. Contratamos esas coberturas y lo tenemos. Está la colocación de bonos, que es ese crédito que tenemos en el mercado externo, que es 0.6. Están los fondos de estabilización petrolera, que no es un ahorro de petróleo que tenemos ahí que podemos utilizar. Y al final, pues todo eso, pues sí suma, es importante, pero de nuevo las partes importantes que tenemos es esa línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, que es del 6.3% del Producto Interno Bruto, que es lo que en un momento crucial nos puede ayudar a estabilizar la economía y financiar ese déficit del que estamos hablando. Y algo que hay que debatir con toda tranquilidad y con toda objetividad son las reservas internacionales, que al final es un activo que tiene el Estado mexicano, que sí puede ser un instrumento de estabilización en dado caso de que estemos enfrentando los peores efectos de una crisis y sí pudiera contribuir a estabilizar la economía como en todo. Entonces, ya vimos en el anterior, al final, sí es posible estabilizar la economía, sí lo es, sí tiene lógica desde el punto de vista económico el que yo pueda incurrir en mayores déficits sin incrementar sustancialmente la deuda pública, y al final del día sí tengo con qué financiarlos, y la parte de con qué, la parte importante no es los ahorros que pueda hacer y de dónde pueda generar ahorros, sino el crédito que tenga que me pueda permitir el poder financiar esta estructura hacia adelante. Una parte importante que, de nuevo, que quería señalar que tenía que ver con este tema de qué va a depender de que las cosas funcionen hacia adelante. Y al final del día, pues va a depender de que sea capaz de poder estabilizar los ingresos y los gastos. Y al final del día, no importa en qué país vivamos, no importa la afiliación política, izquierda, derecha, no importa lo que sea, tenemos que tener unas finanzas públicas sostenibles. ¿Qué significan finanzas públicas sostenibles? Que no gasto más de lo que tengo. Y el reto que tenemos, dado el estado frágil que tenemos las finanzas, dado que se nos están cayendo el ingreso del petróleo, dado que tenemos obligaciones de gasto hacia adelante, dado todo lo que tenemos, es que sí tenemos que hacer una revisión profunda de nuestro sistema fiscal si queremos hacia adelante. ¿Por qué? Porque la última vez que hicimos una reforma fiscal en 2013, lo que nos ayudó es a evitar los peores efectos de la gran caída de los ingresos petroleros y logró estabilizar en ese sentido, pero al final del día no fue una reforma terminada, dados todos los retos que vive en el país. ¿Cuáles son esa agenda tributaria que podemos esperar hacia adelante? Y esto es muy relevante para mí como gobierno local, municipal, estatal, para mí como empresario, de qué es lo que puedo aspirar. Esas son las 5 cosas que puede hacer, no este gobierno, cualquier gobierno, para poder enfrentar el reto de las finanzas públicas. Y vamos a ir de izquierda a derecha empezando por el tema de reforma tributaria. ¿Qué significa reforma tributaria? Significa modificar el marco de impuestos. ¿A qué le puedo mover en México para poder tener más ingresos? Puedo incrementar las tasas, puedo incrementar el ISR, puedo incrementar la tasa de IVA, puedo incrementar o por lo menos mantener las condiciones de los impuestos a las gasolinas. O la otra que puedo pasar es revisar los regímenes fiscales especiales. ¿Qué es un régimen especial? Yo soy frontera y yo pago menos IVA. Yo soy maestro y pago menos ISR. Esos son los regímenes especiales. Hay todavía hoyos, a pesar de que en 2013 se avanzó mucho en la eliminación de esos regímenes especiales, todavía hay trabajo por hacerse. ¿Qué podemos esperar de ahí? Pues va a depender mucho del tema de cuál sea el costo real político que tenga esta reforma para el gobierno y para cualquier gobierno, y de que sea transitable al final desde una perspectiva política como siempre ha sucedido. Y qué tanto esto afecte pues, a las cabezas, a los objetivos políticos del gobierno, como siempre ha sucedido. ¿Cuál es el tema qué podemos esperar del lado de la administración tributaria? ¿Qué significa la administración tributaria? Significa cobrar impuestos. Por un lado, podemos aspirar a una fiscalización más agresiva.
lo que muchas veces nos gusta y de pronto llamamos el terrorismo fiscal mal llamado, pero pues al final es pues, que el gobierno empieza a cobrar los impuestos y empieza a tomar técnicas y estrategias agresivas para el cobro de impuestos. Es algo que podemos aspirar, es algo que podemos esperar y algo que puede hacer el gobierno de las herramientas. O por otro lado, sí podemos ver la administración tributaria como una perspectiva de cómo ampliar la base tributaria y cómo hacer desde aplicando herramientas de gestión tributaria que más gente pueda entrar y más gente cobre impuestos, cómo incrementar el empadronamiento, cómo incrementar la supervisión, cómo hacer la fiscalización de una manera inteligente en que pueda incorporar a más elementos de la cadena de valor hacia la administración tributaria. Es bien difícil, operativamente es muy, muy, muy difícil. Y un país como México tiene niveles muy bajos de recaudación a niveles históricos, no porque esto sea fácil, sino porque al final del día ha sido muy difícil hacerlo desde el punto de vista operativo y desde un punto de vista también de costo político, pues es caro, es costoso. ¿Qué otras cosas podemos hacer para poder estabilizar las finanzas públicas? Tenemos el tema de la política presupuestal. ¿Qué significa la política presupuestal? ¿Qué hago con mi gasto? ¿Qué hago con mi presupuesto? Podemos esperar gobiernos que limiten el gasto social y rebalanceen sus metas de gasto y sus objetivos de política pública. Algo que el año pasado, hace 2 años, me llamaba mucho la atención, que hablaba mucho de una característica de la cuarta transformación, es que la cuarta transformación era real. O sea, y cuando tú ves que un gobierno realmente pasa del hecho al discurso, es cuando le mueve el dinero. Y si tú veías los presupuestos del presidente Obrador, el presidente Obrador puso el dinero en el gasto social y sí hubo un tema real. El gasto social sí era un tema real y es un tema real dentro del gobierno. ¿Cómo podemos estabilizar las finanzas hacia adelante? Pues una herramienta es estabilizar ese gasto social y reducirlo o contenerlo con todos los costos que eso implica. Otra palanca, otra posibilidad que podríamos esperar es contener la inversión pública, que es una estrategia que se empezó a hacer desde los últimos años del presidente Peña. Se empezó a reducir muchísimo la inversión pública. ¿Qué tanto más podemos reducir la inversión pública? Bueno, ya se ha reducido muchísimo, no hay mucho de dónde. O la otra, que es el gasto operativo, que es algo que es muy popular, que ha sonado de una manera muy visiblemente, con justa razón, o sea, dentro del gobierno, pero que desafortunadamente, pues esta austeridad del gasto operativo, pues en términos reales no genera un gasto y no genera una herramienta real que me permita estabilizar las finanzas públicas, el déficit. Es una situación real. Del otro lado tenemos Pemex, que es el gran elefante, y es una empresa que pues, al final está en frente de una necesidad de reestructuración financiera y operativa de dimensiones espeluznantes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de negocios estamos frente a un producto que es el petróleo que está perdiendo valor como nunca lo ha perdido, que no queda claro que vaya a recuperar el valor después de la crisis con todos los cambios estructurales que vienen, que al final tiene una carga operativa de costos enorme porque Pemex fue diseñada y está para poder aguantar un nivel de gasto que ahorita no tiene la capacidad de ingreso para reducir. Y al final ya es una empresa que está pidiendo gritos una reestructuración financiera y operativa. ¿Cuánto a mí me gustaría y a cuántos nos gustaría que al final la respuesta de un gobierno fuera una revisión completa de Pemex que pasara por la refundación misma de la empresa? ¿Podemos esperar algo así? Una refundación que hable de la reestructuración completa de la empresa desde el punto de vista operativo, la renegociación de los contratos colectivos y al final del día, sí, por un rescate financiero que muchos analistas ya esperan que tiene que ver con el reconocimiento de la deuda de Pemex como deuda nacional. Esa es el catálogo de herramientas y de instrumentos que al final se necesitan, que al final todo el mundo está de acuerdo, pero al final del día, de manera operativa, se vuelve una pesadilla de logística, sobre todo por la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene el país y la dependencia que tenemos respecto de Pemex como proveedor de hidrocarburos. Entonces, es un reto enorme y gran parte del futuro de las finanzas públicas va a descansar sobre esta pata. Y por último viene el elefante en el cuarto y al final el cisne negro probablemente los siguientes años, que es el federalismo fiscal. Y para eso me voy a ir a la siguiente lámina y con eso termino esta sección. ¿Qué es el federalismo fiscal? En un país como México de tradición federal, eh, el gobierno federal es el que recauda los impuestos, como ustedes saben, y el ISR, el IVA, y al final los estados y los municipios recaudan muy pocos impuestos. O sea, al final el predial es de los municipios, el ISR, el puesto de nóminas, tenencias de los estados, pero realmente hay muy poca recaudación fiscal. ¿De dónde viene esto? ¿Es algo que idearon los constituyentes del 17 y es algo con los que estamos casados y el país siempre fue así? No, 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 no. Este arreglo nace en el año 1980 con el presidente López Obrador, perdón, López Portillo, donde hace la reforma, pues la reforma hacendaria más ambiciosa que ha tenido este país en la historia moderna, donde introduce dos impuestos muy modernos, que es el impuesto sobre rentas y el impuesto sobre valor agregado, que son dos impuestos que a nivel desde la lógica económica tienen que cobrarse a nivel nacional. Entonces introduce eso y a cambio
un montón de impuestos locales que se venían cobrando a las ventas, que se venían cobrando en la generación de inmuebles, etcétera, etcétera, los estados tienen que renunciar a ellos. Y llegamos a este gran acuerdo fiscal, un gran acuerdo nacional, donde el gobierno nacional dice, yo voy a poner estos impuestos nacionales. Como no podemos estar cobrándole todo a la gente al mismo tiempo, estos van a ser los únicos impuestos que van a quedarse. Y a cambio de ustedes, los estados van a renunciar a todos los impuestos que venían cobrando. A cambio de eso, yo le voy a participar de esta recaudación nacional a los estados el 20% de lo que entre. Y así es como nace lo que se llama el sistema de coordinación fiscal. Y así nace la famosísima recaudación federal participable, que es la recaudación de impuestos federales que yo le reparto a los estados. No es una dádiva, no es un favor, no es una gracia, es un derecho que los estados y los municipios tienen por ser parte de este pacto federal, que renunciaron voluntariamente a su capacidad de recaudación con el ánimo de tener este impuesto nacional. Hay un truco. El truco es que en 1980 descubrimos Cantarell y empieza a entrar cantidad inerme de dinero, y dentro de esta recaudación federal participable también entra el petróleo. Entonces yo soy Nuevo León y yo sé que aporto una parte importante del Producto Interno Bruto al país, y yo sé que al final del día, pues si yo reparto pero no me regresa tanto, pues no me va a importar tanto, porque al final del día me va a regresar dinero del petróleo que está en el Golfo de México, que de otra manera yo no hubiera tenido acceso. Entonces, durante los últimos 40 años, pues probablemente Nuevo León, no hay datos para comprobarlo porque no se han publicado, pero probablemente Nuevo León ha aportado a la federación muchísimo más porcentaje de recaudación de impuestos de lo que el porcentaje que le ha regresado la federación. Sin embargo, en términos absolutos, le regresó todo el dinero del petróleo, del Cantarell. Entonces tenía todo el sentido del mundo estar en este pacto fiscal. Y de pronto se nos acaba el petróleo. Y empiezan estas discusiones de cuánto aporto, porque el petróleo ya no es tanto. Y un estado como Nuevo León, un estado como Chihuahua, un estado como Jalisco puede empezarse a hacer preguntas sumamente incómodas para el resto del país de cuánto realmente estoy aportando. Y esto se complica a dos temas, y se complica un tema de, como vimos, parte de las medidas fiscales para encontrar el equilibrio fiscal de la nación tiene que ver con el tema de la austeridad. Y el problema es que dentro de las estrategias que ha empezado a implementar el gobierno y pareciera que quería implementar hacia adelante, viene lo que yo llamo el hacer la tercerización de la austeridad. El eliminar ciertos fondos federales y ciertos temas de recursos a los estados que al final obligan a los estados a entrar en una austeridad. Y de pronto viene una crisis. ¿Qué es lo que me dice este panel? Este panel es la recaudación federal participable desde el año 90 hasta la proyección que tenemos del año 2024. Y la proyección nos dice que con las cifras de miedo que les acabo de enseñar del PIB, es probable que la recaudación federal de los participables se desplome 14% este año. En el escenario central, que estamos hablando de la caída más importante de 2009 e incluso más profundo que 2005. Y sin un amortiguador, que es el Fondo de Estabilización de Entidades Federativas, para caer esto. Y no solo eso, hay un tema aún más grave. Si nosotros nos fijamos en el cuadrito rojo en 2015, en 1995, las participaciones caen y al día siguiente hay una recuperación, hay un rebote. En 2009 también hay una caída y hay un rebote por la dinámica propia que tuvo la crisis. ¿Qué tipo de crisis vamos a tener hoy? No lo sabemos. Y todos esperamos que sí haya un rebote, pero muchos analistas empiezan a ver cierto consenso de que una vez que pasen los peores efectos de la crisis, lo más que puede aspirar la economía mexicana es a crecer al ritmo inercial que venía creciendo del 1 o 2%. ¿Qué nos estamos enfrentando? Una crisis sin rebote, una caída estructural de las participaciones federales, que lo que haría sería hacer una revisión de fondo y estructural sobre los programas y los presupuestos públicos de todos los gobiernos estatales y municipales del país. Y en ese contexto es donde por primera vez en 40 años empezamos a tener gobernadores que empiezan a poner de la mesa de un modo que se escucha serio el tema de la revisión del pacto fiscal. Y realmente que me conviene estar dentro de este pacto, de este pacto fiscal. Y tengo ahí una cosa que simplemente es para cerrar esta sesión y para poder irnos al break, que habla de ecos de Cataluña, Escocia y Quebec en México. ¿Por qué? No vamos a decir, no vamos, a ver, hay que situarnos. No estamos hablando de la destrucción del pacto federal y la desunión del país. O sea, creo que hay que ubicarnos. Sin embargo, sí tenemos que ubicarnos que discusiones muy complejas sobre temas de balances regionales en países como España, como Canadá, como el Reino Unido, empezaron así. Empezaron con un tema fiscal mal atendido,
con regiones que se sentían traicionadas y regiones que se sentían abandonadas por los gobiernos nacionales, y que al final del día lo que nos llevaron fueron a trayectorias de conflicto entre los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales, que terminan por afectar muchas esferas de la actividad y la vida económica, mucho más del área fiscal. Este es un tema que hay que tener mucha atención. Y probablemente ahí es donde digo, es un cisne negro, porque es un tema que no se ha presentado en la historia moderna del país, en la historia económica moderna del país, y nadie sabe cómo tratarlo. Y nadie sabe cuál sería el impacto, y sobre todo los intereses reales y la alineación de los actores políticos que pudiera darse alrededor de este tema. Pamela, es ya la hora, no sé si gustas que podamos hacer un break antes de pasar a las siguientes secciones. Claro que sí, damos 10 minutos y a las 5:15 regresamos a la sesión. Perfecto, a las 5:15. Muchas gracias. Gracias.
regresamos a la sesión. Solo para recordarles, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas y también terminando esta sesión con el doctor Roberto, vamos a dar un espacio para los que tienen dudas sobre el tema de la modalidad de acreditación. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Pamela. Nuevamente, muchas gracias por su atención nuevamente. Vamos a reanudar con la segunda parte de la sesión. Y lo que me gustaría ahorita, como había anticipado al inicio, es poder hablar un poco de la lógica de la intervención del gobierno y la lógica de política pública que hay detrás de la pandemia. Lo que les voy a compartir ahorita es el resultado de muchísimas horas de quebrarnos la cabeza durante esta cuarentena y de hacer sentido a lo que estamos viviendo, y tratar de entender una situación que pues en lo personal, como habíamos visto, pues en muchas generaciones no habíamos vivido, que no se nos enseñó en los libros y que pues nos cuesta trabajo entender realmente las implicaciones que tiene, pero pues y de nuevo lo que requiere pues es el uso de todas nuestras facultades analíticas para poder tener sentido. Y en ese sentido tengo mucho que agradecer a mis alumnos del Tecnológico de Monterrey, de la licenciatura, que pues gracias a la cantidad de clases que hemos tenido en Zoom y las discusiones súper enriquecedoras que hemos tenido, pues me han ayudado a poder hacer sentido de esta crisis que estamos viviendo, que espero que pueda contribuir en el entendimiento de todos nosotros y sobre todo en sentar las bases de que puede ser una recuperación. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Desde el punto de vista económico, hay cinco dimensiones que creo que vale la pena analizar sobre mucho la pena analizar sobre esta crisis. Creo que lo que nos hace prueba y lo que nos conflictúa dentro de esta crisis es que como ustedes sabrán, digo, sobre todo los que tienen algún background de economista, mucho de lo que nosotros hacemos como economistas es pensar por qué ciertos arreglos estructurales como lo que es una economía de mercado pueden funcionar. Y al final, muchas de las preguntas que nos hacemos como profesionales es cuándo estas cosas no funcionan, cuándo un mercado no funciona. Y eso que no funciona le llamamos nosotros fallas de mercado. Y esas fallas de mercado requieren cierta intervención de la autoridad para poder arreglarlas y que realmente los mercados funcionen como deberían. Y creo que el reto que nos pone esta crisis es que al final del día las fallas de mercado que estamos observando y que se están poniendo en evidencia están operando en tantos frentes que nos confunde realmente y somos en la práctica incapaces de poder estabilizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, los puntos, los que quiero transmitir ahorita son 5 puntos, 5 dimensiones que nos ayuden a poder estructurar una narrativa sobre lo que está sucediendo en la crisis y poder entender desde una perspectiva económica lo que estamos viviendo y cuáles son las reacciones que pudiéramos tener. La primera es hablar de la pandemia, que entender, como habíamos dicho, que la crisis es detonada por un tema de salud. Hay un tema que la pandemia es una externalidad en el sentido de que causa un mal a los diferentes agentes de la economía que necesita una intervención pública. El segundo aspecto es que debemos de entender que la crisis, y esto lo que hace evidente es la necesidad de ver a la salud como un bien público y revisar nuestras prioridades de política pública en este sentido. La respuesta que tenemos al tema de que la pandemia es una externalidad que tenemos que tener, tenemos que parar el contagio, fue una cuarentena. Esa es la respuesta de política pública que tenemos. Y la cuarentena tiene consecuencias, y la consecuencia de una cuarentena tan extensa como la que estamos viviendo es que el sector productivo tiene que financiar esa cuarentena. Y el tercer punto que de la gran dimensión que vemos acá es que no hay una manera de financiar esta cuarentena de manera adecuada en ningún país del mundo, y menos en un país como México, que históricamente ha tenido una falta de acceso al sistema financiero. Entonces, mi tercer punto es cómo financiar la cuarentena y las implicaciones y la tragedia de tener un sistema financiero poco profundo en este entorno.
El otro tema que aborda la cuarentena es el tema de la inseguridad laboral, el tema de las familias que se están quedando sin su sustento. ¿Y por qué se están quedando sin su sustento? ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo llegamos a ello como consecuencia de la medida que estamos poniendo. Entonces, el cuarto punto nos habla de la seguridad social y tratar de ver más allá de los riesgos no asegurables. Y finalmente, hay un tema muy importante que es el tema distributivo, el tema de cuáles son las implicaciones de equidad sobre esta crisis que estamos viviendo, cuál es el costo que tiene sobre la eficiencia económica y una palabra que se ha puesto de moda que es la resiliencia de los sistemas económicos. Y estas son las 5 dimensiones que a mí me gustaría abordar dentro de esta plática. Vamos a ver el tema de la externalidad y viene el tema de por qué es un problema económico la pandemia. Acá lo que tenemos es a este personaje que está en rojo. Tenemos a este personaje que está acá, que al final está enfermo. Y este personaje, si se enferma, va a enfermar a esta persona y a esta persona. Y si se enferman, pues va a enfermar a los demás. Y al final, después de varias iteraciones, pues tenemos un montón de gente enferma. Y entonces, pues tenemos un grave problema. Toda la lógica de la cuarentena y del distanciamiento social, que es una lógica que ha existido desde que existen enfermedades transmisibles en el ser humano, es interrumpir esa cadena de transmisión. Si yo esta persona guarda cuarentena, lo que estamos viviendo de este lado es que esta cadena de transmisión se rompió completamente, entonces acá solo estas personas se infectaron. Claramente hay un tema en que me conviene que que las personas se guarden y al final no estén transmitiendo libremente el virus. El virus no puede transmitir libremente, no es correcto, no es óptimo desde el punto de vista económico. El gran problema que tengo acá es, esta persona guardaría cuarentena voluntariamente. Y las características del virus que tenemos lo vuelven aún más complicado, porque ¿qué sucede si esta persona no está enferma y simplemente es un transmisor asintomático que está paseando por el mundo infectando a todas estas personas? ¿Se guardaría voluntariamente? La respuesta es no. La respuesta es no, porque al final del día esta persona tiene que hacer muchas cosas muy importantes. Tiene que salir a trabajar, tiene que ganar su dinero, tiene que ir al cine, tiene que comer, tiene que hacer las cosas que siempre había hecho en su vida. Y al final del día, si no hay una autoridad que le diga, tú tienes que quedarte guardado, él va a seguir afuera. Y si no hay una autoridad que intervenga en este sentido, lo que vamos a tener es una transmisión libre del virus, lo cual nos lleva a una situación muy desafortunada, como ya hemos visto y como lo hemos estado viendo. Entonces, sí es correcta la intervención para poder parar la transmisión del virus y la herramienta que tenemos es este tema del distanciamiento social, los lockdowns, la cuarentena, que al final restringen la actividad económica. Entonces, esa es una respuesta, sí, una respuesta correcta que estamos teniendo. Esta gráfica seguramente la hemos visto mucho y es la famosa aplanamiento de curva. ¿Y cuál es la parte que preocupa de este lado? La parte que dices, bueno, si todo el mundo se enferma, pues al final del día tenemos este pico dentro de la crisis y el problema es que tenemos una capacidad limitada de los servicios de salud. Entonces, lo que nosotros queremos es que la enfermedad no crezca hasta acá, sino únicamente se reduzca por debajo del sistema de capacidad para que nosotros podamos atender a la gente, a la gente enferma. Y acá el problema que tenemos que ver es que al final del día la salud tiene que verse, o sea, desde esta perspectiva, pues la salud no es un bien que únicamente es un privado, sino es un tema de que la salud de la otra persona me está afectando a mí de manera directa. Y es importante como una sociedad que nosotros tengamos bien a guardar este objetivo de que es importante mantener esa salud pública. Esa salud pública de otra manera no somos capaces entonces de satisfacer las necesidades de todas las personas. El tema de la salud pública tiene una dimensión aún más compleja en esta crisis y que nos hemos dado cuenta. Y es que al final pareciera que la salud pública, además de ser un bien que nos ayuda a estar sanos y nos ayuda a no enfermarnos y es un bien deseable, la salud pública parece que también es un insumo productivo. Y muchas de las situaciones que estamos viviendo en este momento es que hasta antes de diciembre teníamos en el mundo ese bien que se llama salud pública y de pronto alguien se comió un murciélago y el bien desapareció. Y ahora tenemos que proveerlo artificialmente y los sistemas productivos y económicos del mundo no son capaces de suplir artificialmente el nivel de salud pública que tenemos adelante, o por lo menos no seremos capaces hasta que tengamos una vacuna. Entonces, de pronto, esa falta de salud pública como salud productiva tiene un impacto directo sobre toda la actividad económica del mundo. Y entonces, en el momento en que nos replanteamos ciertas medidas como regresar a casa, lo que empezamos a ver son cosas como que tenemos que tener una serie de intervenciones muy agresivas desde el punto de vista productivo, como es el distanciamiento social, la telepresencia, las medidas de higiene activas,
cosas como lo que vemos en esto que es un experimento en Ámsterdam para que la gente pueda tener restaurantes en cabinas y todo este tema de inversión y nuevos modelos de negocio que nos obligan a desde la esfera de la empresa privada o desde la esfera productiva, el proveer artificialmente un bien que antes teníamos y ahora no tenemos. Y eso lo que va a representar son costos muy importantes para todo el sector productivo y una destrucción de valor. Y no solo eso, a una caída real de la producción y una transformación de la actividad económica. Y les ponía el ejemplo, decíamos, bueno, a nosotros nos guardaron a todos hace 3 meses y nosotros abrimos la ventana y decimos, el mundo sigue igual, las fábricas siguen ahí, los vehículos siguen ahí, pero pareciera con esta perspectiva que no es así, que un insumo crucial para llevar a cabo la actividad productiva, que era la salud, ya no está ahí. Y ese bien, que es la salud, ahora tenemos que hacer acciones para proveerlo. Y el único que puede proveerlo de una manera óptima para que todos tengamos ese nivel de salud adecuado es el sector público. Y entonces muchas de las intervenciones para poder suplir esa falta de salud pública que tenemos, viene del lado del sector público y no solo viene del lado, no lo podemos ver únicamente como tener más hospitales, sino como todas las intervenciones y regulaciones de salud pública que tenemos que tener, que requieren un involucramiento y acciones del sector público y del gobierno para restituir esto. Entonces, antes teníamos un gobierno que hacía muchas cosas, que podía invertir en carreteras, en educación y etcétera, y no tenía que invertir tanto en salud pública porque era gratis, porque no teníamos virus que estaban circulando. Ahora estos gobiernos van a tener que reasignar recursos que estaban destinados a otras cosas, como carreteras, como escuelas, como un montón de cosas, a proveer esta salud pública. Y este tiene que ser un imperativo y una visión que sí tenemos que entender de la esfera pública. Teníamos un bien que lo gozábamos, que era gratuito, que ya no está ahí, que se tiene que proveer, que muy posiblemente no seamos capaces de restituirlo a los niveles previos al inicio de la pandemia y nos va a costar. Y la única manera de hacer esto de manera óptima es que se haga a nivel del sector público o coordinado por el sector público. ¿Cuál es el tercer problema y la tercera dimensión? Pues ya vimos y decimos, bueno, tiene sentido que el virus no esté circulando libremente. Tiene sentido hacer las cuarentenas. Y esa es la respuesta óptima de política pública. El problema es que eso tiene consecuencias. Y si yo le digo a toda la gente que se guarde, la pregunta es, ¿cómo voy a financiar la cuarentena? ¿De dónde voy a sacar? Y entonces alguien diría, pues está bien, pide prestado y al final del día alguien te va a pedir prestado y después cuando salgas podemos repagarlos. O el gobierno te puede prestar todo. ¿Cuál es el problema? El problema gravísimo tenemos es que, primero que nada, el que puede prestar, que es el sistema financiero, no tiene una visión clara sobre si este es un problema temporal o permanente. No sabe si yo soy una empresa que voy a cerrar 3 meses y después de que yo acabe la cuarentena labra, voy a seguir vendiendo lo que yo venía vendiendo y voy a seguir haciendo mis cosas como las venía haciendo y voy a tener tantas ganancias que voy a poder pagar el préstamo que me dieron para sobrevivir la cuarentena y mucho más. O no sabes si soy una empresa que al final todas estas medidas que están sucediendo, sobre todo relacionadas con el tema de la salud pública, que ya no van a estar ahí, que van a tener ciertas transformaciones estructurales, me hagan el tener que revisar de manera dramática mi modelo de negocios y hagan que probablemente yo no pueda seguir adelante como mis operaciones. Entonces, en esta crisis es muy compleja porque yo tengo empresas que pueden estar enfrentando un problema temporal por estar teniendo que cumplir temporalmente una cuarentena y al mismo tiempo puedo tener un sector productivo que se esté enfrentando a temas de cambio estructural que debido a que ya ese cambio en los temas de salud pública tengan que revisar completamente sus modelos de negocio de manera que hacia adelante no sean viables las operaciones. Y vamos a poner 2 ejemplos que están en los medios y lo que lo sabemos. Probablemente después de la pandemia va a seguir habiendo cerveza, como ha habido cerveza desde el tiempo de los mesopotamios y los egipcios, y la gente va a seguir tomando cerveza. Muy probablemente la gente vaya siguiendo comprando sorpresa. Entonces el problema de una cervecera es cómo financiar esta cuarentena para que durante la cuarentena no se rompan cosas. Y cosas tan obvias como que no se me mueran mis levaduras, no perder personal crítico que me permita seguir construyendo produciendo mi cerveza, y ciertas cosas que si yo dejo que sucedan, va a ser imposible reabrir la cervecería. Entonces la cervecería tiene un problema serio de cómo financiar esta pandemia.
O por otro lado, en el extremo, yo puedo hacer una línea aérea. Y no vamos a hacer especulaciones, pero nadie, ningún analista espera que las líneas aéreas puedan recuperarse en menos de 3 años. Y el tema de cambio estructural que puede venir aparejado en ciertos sectores como las aerolíneas, puede venir del lado de que a lo mejor los nuevos modelos de presencia y de digitales hayan acelerado una transformación digital que se iba a dar en 10 años y de pronto se da en 3 meses y de pronto jubilamos a las aerolíneas de este mundo productivo. Y a lo mejor en el nuevo mundo, pues resulta no hay lugar para tantas aerolíneas. Y ese es un tema muy, muy serio. ¿A quién salvar? Salió una noticia el día de ayer donde el gobierno alemán promovía una rescate de Lufthansa por 9.000 millones de euros. ¿Es una decisión correcta o incorrecta? Realmente, ¿qué certeza tenemos sobre que en el mundo futuro las aerolíneas en el estadio que las conocemos van a seguir ahí? Y es importante. Y es una pregunta al aire. ¿La decisión de salvar a Lufthansa sería el equivalente a una decisión de un gobierno haber tratado de salvar Blockbuster porque viene en Netflix? Y si Zoom y todas las plataformas digitales logran desplazar los servicios aéreos, es una pregunta muy seria y una pregunta que a nivel de política pública no queda claro el distinguir quién está de qué lado. Y me queda y nos queda a todos claros que ciertas empresas necesitan financiarse para superar esta crisis, porque va a seguir viendo un mañana, pero la naturaleza compleja de la crisis está acelerando cierto tipo de cambio que puede hacer que ciertos sectores no sobrevivan de manera estructural. Y eso es un gran reto. En un país como México, se agrava el tema de que el sistema financiero es un sistema muy poco profundo. En este gráfico lo que tenemos es la penetración del sistema financiero. En un país como Alemania, el 98% de la gente tiene acceso al sistema financiero. En México, el 38%. Entonces, estamos en un país donde de por sí no hay una cultura y no hay una penetración estructural del sistema financiero y encima le estamos pidiendo a las empresas que se financien en una situación de crisis. Y esto es una tragedia. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el COVID? ¿El problema es el cuarentena? ¿O el problema es un sistema financiero que estructuralmente por años no fue capaz de incrementar sus penetraciones financieras y queda increíblemente expuesta a esta debilidad estructural en este contexto? Así como las empresas necesitan financiarse y necesitan vivir la cuarentena, están las personas. Hay personas que se están quedando sin trabajo. Este es un extracto del Banco Mundial y el Banco Mundial dice, es un reporte que salió apenas hace 2 meses. Y el Banco Mundial dice, el choque como el COVID es esencialmente un choque no asegurable, un choque donde no hay un seguro. Yo no tengo un seguro contra pandemias globales que me permita sobrevivir la crisis en caso de que me quede sin trabajo o alguien se enferme o suceda una desgracia dentro de mi familia o pierda mi empleo simplemente. En este contexto, el gobierno es el asegurador de última instancia. Y entonces, como asegurador de última instancia, el labor del gobierno es tener una capacidad de estabilización hacia con las personas para poder ayudarlos a superar este choque. Y es un tema muy loable. Sí, creo que hay varias críticas que podríamos hacer y la primera pregunta es si realmente es un choque inasegurable que no habíamos visto venir. Como habíamos visto, pues sí, o sea, hay una crisis, hubo ya un antecedente por lo menos hace 100 años de una pandemia de este alcance. En 2009 tuvimos una pandemia importante que pudo haber derivado en esto. Por lo menos ha habido 2 coronavirus en Asia que al final se contuvieron, pero son una señal clara de que esto que estaba sucediendo. Hubo una pandemia del VIH al final de los 80 que todavía al final está controlada, pero tuvo un impacto importante en salud pública. Hay epidemias regulares de virus que suceden en África y en el sureste de Asia. ¿Realmente es algo que no veíamos venir? ¿Realmente si el gobierno, si el Banco Mundial dice, la función del gobierno era el servir para asegurar estos gastos, cuál es el seguro que realmente tiene la capacidad de afrontar estos? Y es lo que nosotros llamamos y hemos llamado seguridad social. Teníamos claro ejemplo acá de un papel y una responsabilidad de la seguridad social como una medida de sustento para las familias, de que en dado caso de enfrentar una desgracia de este tamaño, seamos capaces de enfrentarla. ¿Quién es? Cuérdale. ¿Sí? ¿Estamos atentos? Perdón. Ese es uno de los temas y uno de los retos que estamos enfrentando entonces. Perdón.
¿Cuál es el tercer tema? El segundo tema tiene que ver con eficiencia y equidad. El reto que tenemos acá enfrente tiene que ver sobre cómo podemos llegar, y es algo que el Banco Mundial acá mismo dice, cualquier proceso que tengamos de aseguramiento todo, debe de tener un proceso que sea percibido socialmente como justo. Y finalmente, muchas discusiones que hemos tenido y muchas discusiones que se han dado público sí tienen un aspecto redistributivo importante y tiene que ver sobre quiénes van a ser las personas más perjudicadas y sobre los objetivos distributivos que puedan tener los diferentes gobiernos del mundo. Y al final la parte que es importante y el reto que nos pone es que de esta crisis, independientemente del resultado económico que tenga, sí va a haber muchísimas personas y amplios segmentos de la población que puedan tener un impacto asimétrico. Y acá la pregunta que vemos es qué tanto los gobiernos van a estar dispuestos a sacrificar eficiencia por tener una distribución, un resultado más equitativo dentro de esta crisis, que es uno de los dilemas que nos hemos enfrentado en las políticas públicas de hace mucho. Sin embargo, el otro elemento que aparece es el tema de la resiliencia, que es si nosotros queremos enfrentar crisis de manera más adecuada, lo que vamos a tener que hacer es el invertir en sistemas más robustos que nos permitan enfrentar la siguiente crisis y muy probablemente eso también tenga un costo en términos de la eficiencia económica que queramos alcanzar y los objetivos distributivos. ¿Qué es lo que tenemos en este sentido? Si lo vemos es, pues el COVID-19 al final del día expone al menos 9 fallos de mercados fundamentales. Hay un fallo de mercado que tiene que ver con las externalidades, con el contagio que tenemos que pararlo. Y hay una necesidad de que el sector público intervenga para que el virus no esté circulando libremente y haya una cantidad de muertes que sea inconcebible. Hay un problema de un bien público que era la salud, que era gratuito, que ya no lo tenemos y ahora se tiene que proveer de una manera pública y que nos va a costar y nos va a asignar recursos. Hay un problema de mercados incompletos que está relacionado con el sistema financiero, que tenemos sistemas financieros que no fueron capaces de tener la profundidad que se requería para poder financiar al sector productivo y en un entorno de crisis se vuelve imposible el financiar una medida como la cuarentena que estamos viviendo. Estamos enfrentando un fallo de mercado que tiene que ver con algo que se llama la información asimétrica, que son los riesgos no asegurables, que no va a haber nadie en el sector privado que me asegure ante una crisis de este tamaño como es la pandemia, y se necesita necesariamente de un sector público que sea capaz de proveer de manera pública algo que se llama seguridad social, que me permita enfrentar estos retos de tal magnitud que nadie más puede hacerlo. Y finalmente se necesita examinar el problema distributivo y revisar los objetivos de equidad y resiliencia que una democracia liberal en los países pudieran estar teniendo para poder alcanzar un equilibrio entre la eficiencia económica y la equidad. Esos son los retos y los fallos más grandes económicos que nos está enfrentando el país. Los imperativos que nos lleva al final esos 5 fallos de mercado, pues los podemos clasificar en 5, tienen las 5 cosas, la hoja de ruta que los gobiernos deberían estar implementando. Y la primera imperativo que sería es, tenemos que reducir los contagios de una manera aplicando medidas equilibradas, tal como los lockdowns, tal como las cuarentenas que hemos aplicado. Y esa es una de las herramientas que tenemos. Tenemos que desarrollar y aplicar herramientas de política pública que nos ayuden a contar con un sistema de salud funcional y políticas sanitarias para restituir la salud pública. Tenemos que establecer condiciones para que las empresas tengan el financiamiento para superar el choque, ya sea con financiamientos directos o a través del sistema financiero. Y tenemos que asegurar que los hogares puedan superar la pérdida de empleo temporal manteniendo a flote la economía familiar. Y finalmente, el implementar objetivos distributivos, que sí se vale tenerlos, pero al menor costo en eficiencia. Y esa sería la hoja de ruta que vemos. Como ven, es un problema de política pública muy complejo y algo pretendemos en economía es que cuando tenemos esta complejidad de problemas, cada problema va a necesitar su propia solución. La cuarentena es para reducir los contagios. La cuarentena no es para dar financiamiento a la gente versus a las empresas. No es para asegurar a las personas. La cuarentena sirve para eso. El tema de inversión en salud pública sirve para restituir la salud pública, no sirve para otras cosas. El tema de vamos a dar créditos y vamos a dar apoyos a las empresas solo sirve para eso. Y cada una de las herramientas que planteemos y nos tenemos tiene que estar diseñada a eso. Y cada herramienta, cada problema tiene que tener una política pública individual. No podemos resolver con una sola herramienta y con solo una solución
dos problemas. Eso es algo que en economía se llama principio de Tinenberg, que deberíamos nosotros tener muy en cuenta cuando hacemos nuestra formulación de políticas. Y esto nos lleva a una tema mucho más interesante en México, un país donde nosotros tenemos diferentes niveles de gobierno. Y esta de nuevo sería una hoja de ruta para pensar qué debo de hacer, qué esperamos y cuánto me cuesta. ¿De quién es responsabilidad el tema de la reducción de los contagios? La reducción de los contagios está una política pública que cae dentro de la esfera federal, estatal y de aplicación municipal en los tres ámbitos de gobierno. Responsabilidad de los tres de gobiernos en implementar todas las políticas conducentes a estos. Afortunadamente son políticas con un costo fiscal relativamente bajo, en el sentido que muchas son medidas regulatorias y supervisión que no van a requerir una expansión sustantiva de las capacidades del sector público. La inversión en salud pública. Ciertas medidas que pueden ser también implementadas en los tres niveles de gobierno, pero sí debemos discriminarlo. Muy probablemente ciertas medidas de intervención de salud pública y regulación recaigan en la esfera municipal y propiamente las intervenciones en sistemas de salud e infraestructura de salud pública recaigan dentro del ámbito federal y estatal. Y ciertas medidas que al final van a requerir un nivel de esfuerzo más grande. El acceso al financiamiento, cómo rescatar empresas. Definitivamente una envergadura que solo cabe dentro de la capacidad federal, con un gran cuestionamiento sobre si los estados tienen la capacidad fiscal y operativa de hacerlo. Y esto se debe a que en México el único nivel de gobierno con los recursos y la capacidad y el acceso al crédito para poder implementar este tipo de financiamientos es el gobierno federal y probablemente los estados, pero apoyados con la federación. Un municipio que se involucre en una tarea de rescatar a las empresas no tiene manera de aplicarlo y no le van a encalzar los recursos fiscales. Mantener a flote la economía familiar a través de créditos, apoyos, transferencias, subsidios. Nuevamente, el único gobierno con el alcance, la profundidad y la capacidad de financiamiento para aplicar esto a esa escala es el gobierno federal. Y gobiernos estatales probablemente con coordinación estricta del gobierno federal, teniendo acceso a las reformas al tema federal. Y nuevamente el costo fiscal de estas medidas puede ser sustantivamente grande y de no cuidarse sí puede poner una trayectoria de riesgo al gobierno, a las finanzas públicas. Y finalmente los objetivos distributivos que debido a su alcance únicamente podríamos visualizarlos desde la esfera estatal, desde la esfera nacional y pueden tener un costo fiscal inmenso. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja de esto es que las diferentes dimensiones y fallas de mercado que tienen la crisis, que es la parte de la pandemia, la salud pública, el acceso al financiamiento, la economía y los seguros públicos y los equilibrios distributivos, pueden atenderse cada uno con una medida particular y diseñada que puede ser implementada por diferentes órdenes de gobierno y en función a la capacidad de operación y la capacidad de fondeo, estas necesidades deberán estarse dividiendo. No tiene mucho sentido el que un municipio trate de mantener a flote a todas las empresas del municipio simple y sencillamente porque la estructura de su hacienda pública se lo impide. Sin embargo, tiene todo el sentido del mundo que el municipio se involucre en todas las actividades posibles para poder restituir la salud pública y la reducción de contagios. Quisiera hablar del tema, este tema, y ya saltar rápidamente para el tema de preguntas, que tiene que ver con el tema de la deuda pública a nivel nacional, subnacional. Ya habíamos visto que a nivel nacional el gobierno federal tiene muchas maneras de poder acceder al endeudamiento público y poder financiar sus déficits. Y acabamos de ver que ciertos gobiernos estatales y municipales pueden hacer muchísimo para contribuir a esta crisis en términos de acciones de actividad pública y se necesita acceso a financiamiento. Y también los gobiernos, al igual que el sector privado, necesita fuentes de liquidez para superar la crisis actual. Y eso nos lleva al tema de que los gobiernos tienen una necesidad de financiarse. El financiamiento subnacional en México es un complejo sumamente complejo que requiere el cumplimiento de normatividad importante. Acá lo que tenemos es un gráfico del endeudamiento, como del nivel de endeudamiento de algunos estados, y la parte importante que debemos llevarnos es que el nivel de cuánto me puedo endeudar cada un estado y la capacidad sí está regulado a nivel nacional y eso está limitado. De manera que los estados que están en la parte derecha de esta gráfica son los estados que menos capacidad van a tener de endeudarse. Y aun cuando yo sea uno de estos estados y yo tenga muy buenas intenciones y muy buen
programa para poder hacer frente a la crisis, si yo estoy de este lado, no voy a tener la capacidad a nivel de ley de recaudar fondos para poder endeudarme. Estos estados no tienen acceso y capacidad de crédito. El proceso de endeudamiento, el proceso de contratación de deuda es un proceso muy interesante que está regulado por ciertas leyes. Y en adición al problema que tienen los gobiernos en este momento de poder tener deuda porque sea sostenible, tienen el tema real de cómo operar una contratación de deuda. La contratación de deuda, si yo soy un municipio, si yo soy un estado, tengo que acceder, de acuerdo a la ley, a la mayor cantidad de participantes del sistema financiero para que me puedan estar financiando. Yo necesito un decreto de autorización del Congreso, necesito hacer sesiones informativas con los diferentes bancos, necesito aprobar ciertos comités de autorización, un concurso, necesito firmar contratos, registrarlos ante la Secretaría de Hacienda y disponer de los créditos. En un entorno como el que estamos viviendo de distanciamiento social, es sumamente complejo y de mercados. En esta gráfica lo que vemos es qué tan importante es que los mercados financieros estén normales, se hayan normalizado y estén en una situación de estabilidad para poder llevar a cabo mis procesos de endeudamiento. Y como vemos, pues al final del día, pues lo que sí tenemos es que es relativamente importante a la hora de contar con autorizaciones de los bancos, pero el resto de los procesos no es tan importante. Sin embargo, en el tema de normalización de actividades, todas las actividades que involucran la firma de contratos, registros de Hacienda y disposición pueden complicar de manera muy importante la disposición. ¿Cuál es la enseñanza que es? Si yo soy un municipio, si yo soy un gobernador, si yo veo que tengo problemas de liquidez hacia adicionales, no es tan fácil como ir a sacar un crédito de corto plazo con un banco y me lo van a dar en una semana. Se tienen que cumplir con procesos muy complejos que son difíciles de cumplir en las condiciones de mercado que estamos viviendo actualmente y dadas las condiciones de distanciamiento social que pueden retrasar de manera muy importante mi capacidad para acceder a esa liquidez, aún cuando ya sea de los estados que tiene capacidad de endeudamiento. Y este problema operativo es algo que surge en el contexto de esta crisis y que tenemos que cuidar. No esperemos, si yo soy un presidente municipal, si yo soy un gobernador, no esperemos a noviembre a tratar de ir a sacar un financiamiento para poder cerrar la nómina, porque no me va a alcanzar el tiempo. Y tenemos que empezar a actuar desde esta manera. Finalmente, quisiera cerrar con esta lámina que tiene que ver con el otro tema, que es la inversión pública. Al final del día, la inversión pública puede tener, es uno de los aspectos más importantes que tienen los gobiernos para poder contribuir en el largo plazo al crecimiento económico, y tanto los gobiernos municipales como estatales tienen capacidad de esto. El problema que tenemos con el lado del COVID es que muchos cambios están viniendo hacia adelante y las necesidades de inversión pueden cambiar dramáticamente, y necesidades que hace un año yo pensaba que eran sustanciales y proyectos de inversión que eran prioritarios pueden cambiar de manera sustancial. ¿Cuáles son los 5 elementos que me gustaría comentar? Primero que nada, vamos a vivir en un mundo donde probablemente el financiamiento sea más accesible, pero haya menos capacidad del sector público para financiarlo. Va a haber una necesidad de involucrar al sector privado en los proyectos de infraestructura, sí o sí. Y eso tiene que estar en cualquier programa de reconstrucción hacia adelante y programas de inversión. No va a haber la capacidad fiscal para hacerlo, el sector privado tiene que entrar. Va a cambiar mucho el tema de demografía y la capacidad de sectores claves como el sector salud. Y ahí probablemente hay un cambio de prioridades en el tema de cuáles son los diferentes tipos de infraestructura que yo tengamos. Hay un tema y una posibilidad de que el cambio climático requiera un interés renovado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo que muchas de las medidas que requiere este cambio climático las estamos haciendo ahorita y sí se puede. Y la respuesta que veamos a través de política pública sobre poder tener un interés renovado y políticas más agresivas de cambio climático pueden ser tema que nos ayude o nos permita el reconstruir, revisar muchos de los proyectos de inversión que tengamos de inversión pública. Tenemos que adaptarnos a los nuevos conceptos que vengan de geopolítica, la renovación y sustitución de infraestructuras y una nueva configuración de cadenas de valor que vengan del rompimiento de las cadenas que vienen de Asia. Sí puede haber un tema importante de allá. Y finalmente, el último tema, que es algo que nos está tocando a todos, que viene esta transformación digital que está detonando la crisis. En el panel derecho, les pongo un ejemplo muy interesante que puede darnos una ilustración en lo que vea. El día de hoy, Zoom
Zoom Communication, que es la empresa que mantiene la plataforma por la que estamos hablando en este momento, tiene mayor valor de mercado que las 8 aerolíneas más grandes del mundo. Voy a repetirlo. Zoom, la empresa con la que estamos hablando y tenemos esta videoconferencia, vale hoy más que Southwestern, Iberia, British Airways, United, Lufthansa, American Airlines, Air France y Delta. Eso cambia completamente la estructura de la economía, cambia completamente las prioridades de inversión en infraestructura del gobierno, del sector público, y cambia completamente la visión como vayamos a estar viendo el mundo. Quisiera cerrar con una última lámina, y viene esto. Como todas las pandemias que hemos vivido en el mundo, como todas las crisis de salud que hemos tenido, la crisis del COVID va a pasar. No sabemos cuándo. Va a pasar naturalmente, como pasó la crisis de la influenza española, como pasaron otras crisis graves en la historia de nosotros, o va a pasar cuando lleguemos a una vacuna, no lo sabemos. Pero los retos de política pública que les acabo de exponer no van a pasar. Aun cuando pase la externalidad, cuando pase la crisis del COVID, vamos a seguir teniendo un sistema financiero fragmentado. Vamos a seguir teniendo el reto de la salud pública. Vamos a seguir teniendo el problema de la seguridad social. Y todos estos retos van a seguir ahí y vamos a necesitar de soluciones y de una manera para poder financiarlos y poder estar en un mundo que sea más estable. Muchísimas gracias. Pamela, te dejo la palabra. Muchas gracias, Roberto. Pues tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de abarcarlas como que las más repetidas. Preguntaron que si no consideras optimista el menos 6.6% de decrecimiento. Esa fue una de las primeras que llegó. Depende que sea optimista. O sea, yo honestamente creo que sí vamos a estar en el rango bajo. O sea, y honestamente sí pensara que vamos a estar más del lado de la expectativa de mercado. Sí pienso que va a haber una respuesta del gobierno y va a venir más del lado se va a financiar con alguno de los fondos de estabilización, pero sí pienso que la respuesta no va a ser muy amplia y probablemente sí estamos en el rango de los 7, de los 8. Otra pregunta es, ¿qué estimas que puede ocurrir en términos de presión de gasto con los proyectos del Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Son sustentables bajo este nuevo contexto? Creo que la parte complicada de los procesos, digo, déjenme decirles, tengo un dato acá. El tema del Tren Maya y esos proyectos, el presupuesto para 2020 de infraestructura asciende a 467,000 millones de pesos. La mayoría del presupuesto asignado para los proyectos insignia del gobierno son 58,000 millones de pesos, es aproximadamente el 9% del presupuesto. Digo, si mañana el presidente cancela todos los proyectos, nos ahorramos 58,000 millones de pesos. Es menos del 0.4% del PIB. Entonces, pues sí, sería ideal estar invirtiendo en proyectos que dejen hacia el futuro, que sienten las bases para un crecimiento sustentable, pero honestamente, viendo la magnitud de los recursos presupuestados y asignados a estos recursos, en primer lugar, no veo cómo puedan tener un impacto multiplicador que realmente sean capaces de estabilizar la economía, pero por otro lado, tampoco puedo visualizar esto de una manera que al final del día sí sea la diferencia para poder ser la diferencia entre el equilibrio y el no equilibrio en las finanzas públicas. Es poco realmente lo que está haciendo. Cuando hablamos de que el gobierno gaste, ¿qué lugar tienen los apoyos asistenciales? Depende cómo lo veamos. O sea, podemos ver un apoyo asistencial, como lo dice el Banco Mundial, como un tema de seguridad social. O sea, es un tema de realmente dar un puenteo a las personas para que puedan sobrepasar la mayor parte de la crisis. Y así como no queremos que las empresas quiebren y puedan depreciar su capital, no queremos que la gente deprecie su capital humano. O sea, eso es una medida que queremos. Y mucho depende del tema del diseño del programa. En algunos, en algunos países, sobre todo en Europa, el tema del apoyo, como está implementado y diseñado, son países con alta formalidad donde el apoyo viene a través de la seguridad social o el empleo. Nosotros tenemos niveles de informalidad altísimos. Es imposible hacer un apoyo a las familias a través únicamente de transferencia de seguridad social porque al final se va a quedar muy corto. Entonces, pues lo único que no queda pues, son lo que llamamos apoyos, las transferencias directas. Y una pregunta muy seria de política pública es si esas transferencias tienen que estar condicionadas. ¿Condicionadas a qué? ¿O tienen que ser más en el sentido de transferencias universales? Es una pregunta muy seria que honestamente yo no tengo una respuesta de cuál es el mejor uso de estas personas y dado que tenemos recursos finitos, quiénes son las personas que deberían o las familias que deberían tener estos apoyos para superar la crisis. ¿Consideras que esta crisis se agudizó porque de acuerdo al protocolo de estado de emergencia sanitaria nacional no se actuó en forma conjunta?
Es muy difícil saberlo. O sea, definitivamente tenía que haber una cuarentena y sí no se podía estar propagando el virus libremente. En este momento hay gente que dice, seria, que dice que entramos demasiado rápido en la cuarentena. Y así como hay gente que dice que ahorita ya debemos de salir. Entonces, desafortunadamente, este tema pues es un tema que es muy difícil de medir y probablemente el protocolo acá sea tratar de errar del lado correcto. Muy probablemente el tipo de medidas que veamos hacia mañana van a tratar de ser más compatibles con la actividad económica. Y algo que tenemos que aprender, que hemos aprendido de diferentes pandemias, es que las intervenciones de estos tipos de temas de cordones sanitarios no son medidas dicotómicas. No es me quedo en mi casa o no me quedo en mi casa. Es un tema de reducir los contagios, de reducir la propagación del virus y puede existir un menú de medidas. Una medida, por ejemplo, que se está explorando en este momento que propuso el Instituto Weizmann de Israel es el modelo de 4 días, de trabajar 4 días y descansar 10. En los modelos epidemiológicos, ese modelo logra un efecto similar al lockdown, sin paralizar por completo la actividad económica, y yo creo que es algo que vale mucho la pena explorar. Una pregunta, la opción más viable es asumir deuda pública internacional tipo Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que el gobierno va a hacerlo como país si se ha manifestado que no va a asumir más deuda? A ver, primero, en la medida en que tenga todavía el país acceso a los mercados domésticos y puede endeudarse a pesos, debería de hacerlo. Hubo una subasta apenas hace un par de semanas donde el gobierno pudo ir a endeudarse, sacar en pesos, tasas mucho más altas, pero todavía tenemos acceso y todavía hay quien está dispuesto a pagarnos en pesos. ¿Puede cambiar esto? Puede cambiar de la noche a la mañana, se pueden deteriorar las cosas y se nos pueden cerrar los mercados, sí. Y por eso tenemos la línea de crédito internacional. Es una percepción increíblemente personal y subjetiva. Y les pongo un ejemplo. Digo, finalmente, cuando los países con un país se encuentran realmente en necesidad de recurrir a este tipo de financiamiento, se sucede. Sucedió con López Portillo, sucedió con Luis Echeverría, sucedió con todos los gobiernos de Argentina, y ahorita mismo Nicolás Maduro está rogándole al Fondo Monetario por una línea de crédito. Un país no acude al Fondo Monetario porque quiere, sino acude porque se le cerraron los mercados. Si sucediera eso para México, yo creo que sin duda sí se acudiría, sin duda sí se tendría acceso al financiamiento. En mi muy personal opinión, lo que sucedería serían cosas increíblemente extrañas, porque lo que tendríamos, obviamente, con esa línea de crédito vienen programas de estabilización y programas de austeridad. Entonces, muy probablemente tendríamos al Fondo Monetario haciendo un endorsement muy activo de las políticas de austeridad del gobierno de López Obrador. Y sería algo sumamente extraño que nos enfrentaríamos, en dado caso que nos enfrentaríamos el Fondo Monetario aplaudiéndole al gobierno en la Cuarta Transformación. Podría suceder, no nos espantemos. Y bueno, yo creo que vamos con la última pregunta, nos quedan 3 minutos. Las preguntas te vamos a enviar las preguntas que tenemos pendientes para contestarlas y subirlas a la página de la Escuela de Gobierno. Pero la última pregunta es, el 15 de junio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. ¿Qué panorama nos espera? Creo que hay un tema que realmente dentro de todas estas crisis se nos escapa y es realmente lo que sí sabemos y lo que vivimos. Creo que la firma del Tratado de Libre Comercio, creo que el apoyo del presidente Obrador al Tratado de Libre Comercio, creo que es el evento geopolítico más importante de México en los siguientes años. Y al final del día lo que hizo el presidente Obrador fue alinearse del lado del hemisferio de la integración hemisférica, sea cual sea la forma que tenga esta hacia el futuro. Evidentemente, si estamos viviendo la crisis, lo que nos va a poner es un tema de fragmentación de la globalización como la conocíamos. El rompimiento de las cadenas globales va a suceder y la desfragmentación de la actividad de Asia hacia el resto del mundo va a suceder. Y al final del día, el que México como Estado haya defendido la integración económica y estemos firmando un tratado de libre comercio, aun cuando haya sido muy distinto a lo que vivimos, sí habla de que sea cual sea el futuro de México, mis hijos en los siguientes 20 años va a ser un México que esté integrado al hemisferio. Y eso te habla de cuál es realmente la estructura económica que vayamos a ver hacia adelante. Y creo que es muy positivo. Creo que es positivo porque al final del día, como quiero ser positivo en términos de que, como decíamos, pues todas estas crisis, la pandemia la vamos a superar. Quiero ser positivo en el sentido de que toda la exposición de los fallos y los retos de política pública puedan ser tomados y estén nuevamente en la agenda pública. Y quiero ser positivo en el sentido de que la generación actual, así como está viendo el problema que se le enfrente, deje de tomar una actitud de esconder y enfrente realmente los problemas públicos. Y el siguiente gran problema que tenemos que enfrentar es el cambio climático, y creo que esta crisis nos va a dejar esa huella. Y en ese sentido sí soy muy positivo, y soy positivo en términos de que México está alineado del lado correcto, del lado de, nos gusta o no, de una democracia liberal que pelea por ciertos valores.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Tenemos, como te digo, muchas preguntas. Algunas van muy relacionadas con la actividad que estás proponiendo para este módulo. Para aquellos que estén interesados en este módulo de finanzas públicas y que quieran la modalidad de acreditación, bueno, algunas de las preguntas se responden en estas actividades que los interesados podrían hacer. Agradecerte nuevamente esta participación, la verdad, muy interesante. Como ya les comenté, la presentación del doctor Roberto va a estar en la página de la Escuela de Gobierno. Ahorita les compartimos nuevamente los enlaces donde pueden encontrar este video, esta presentación, y para los que estén interesados que se quieran inscribir a este curso. Muchísimas gracias, Roberto. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias a todos.